La Esfinge es sin lugar a dudas la estatua más enigmática de nuestra historia, representando el misterio mejor guardado del antiguo Egipto. Muchos han tratado de descifrarla, de saber su verdadero origen, de cuántos años tiene en realidad, pero la enigmática criatura ha preferido guardar silencio, y la historia ha continuado inconclusa hasta ahora. En este vídeo, recorreremos la historia de la Esfinge como nunca la habías visto para descubrir el secreto mejor de la Esfinge. La Esfinge es una criatura antropomórfica que se encuentra en la mitología de varias culturas. En el arte del antiguo Egipto, era representada como un animal con el cuerpo de un león y la cabeza de un humano, típicamente una figura de alto rango como un faraón. En el antiguo Egipto, la Esfinge servía como un guardián espiritual y protector. Las figuras de estas criaturas se representaban con frecuencia y se colocaban en tumbas y complejos de templos. El nombre con el que los antiguos egipcios se referían a la gran Esfinge durante su apogeo sigue siendo un misterio, ya que la palabra esfinge se menciona por primera vez en la mitología griega aproximadamente 2,000 años después de que se construyera la estatua. También es poco claro cómo los antiguos egipcios consideraban la gran estatua. Sin embargo, la estatua gradualmente comenzó a desaparecer en el desierto al final del reino antiguo y posteriormente fue ignorada durante siglos. Las inscripciones en la losa de granito rosa entre las patas de la gran Esfinge relatan el rescate de la estatua de las arenas del tiempo. Según la leyenda, el príncipe Tutmosis, hijo de Menhotep II, soñó que la estatua, llamada Harmonicus, le pedía ayuda para recuperar su gloria a cambio de convertirse en faraón. Una vez coronado Tutmosis IV, introdujo el culto a la Esfinge en su reino, convirtiéndola en un símbolo de poder real. Sin embargo, sus esfuerzos no pudieron evitar que la estatua fuera olvidada nuevamente. Las historias discrepan sobre la desaparición de la nariz de la Esfinge. Algunos atribuyen su pérdida a las tropas de Napoleón en 1798, aunque dibujos del siglo XVIII sugieren que ya estaba ausente mucho antes, posiblemente destruida por un sufí musulmán en el siglo XV como protesta contra la idolatría. Partes del emblema de la cobra real en su tocado y la barba sagrada también sufrieron daños. Una escalera expuesta en el Museo Británico revela que la Esfinge estuvo enterrada en arena hasta los hombros hasta principios del siglo XIX. En ese momento, un aventurero llamado Giovanni Bautista Caviglia intentó excavar la estatua con un equipo de 160 personas, pero no tuvieron éxito. Otros intentos de descubrir la estatua fueron hechos por Auguste Mériet, un arqueólogo francés que logró despejar algo de la arena alrededor de la escultura. Le siguió la arqueóloga francesa Émilie Badel, quien realizó otra excavación importante. Sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1930 que el arqueólogo egipcio Salim Hassan finalmente liberó a la criatura de su tumba arenosa. La gran Esfinge sigue deteriorándose por el viento, la humedad y la contaminación. Los esfuerzos de restauración desde mediados del siglo XX han sido en su mayoría infructuosos y a veces han causado más daño. Aunque su antigüedad es indiscutible, la fecha exacta de su construcción sigue siendo debatida. La teoría más aceptada sugiere que fue erigida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del 2547 al 2521 AC. Su padre, Khufu, construyó la pirámide gris, la más antigua de Gizeh, y se cree que Kefren ordenó la construcción de la gran Esfinge y su propia pirámide adyacente. La presencia de pigmento rojo sugiere que la Esfinge pudo haber sido pintada. Algunos investigadores creen que tanto la Esfinge como el complejo del templo tenían un propósito celestial, relacionado con la resurrección del faraón mediante la alineación de fuerzas solares y divinas. Hay evidencia adicional que conecta a la gran Esfinge con el faraón Kefren y su complejo del templo. En primer lugar, la cabeza y el rostro de esta Esfinge guardan un gran parecido con una estatua a tamaño real de Kefren que Augusta Mériet descubrió en un templo del valle cercano a mediados del siglo XIX. Además, se encontraron restos de un camino procesional que conectaba el templo del valle con el templo funerario cerca de la pirámide de Kefren. Además, en la década de 1980, investigadores afirmaron que los bloques de piedra caliza utilizados en las paredes del templo de la Esfinge fueron tomados de la cantera que rodeaba la gran estatua. Esto sugiere que los trabajadores transportaron los bloques desde la cantera hasta el templo de la Esfinge cuando estaban siendo tallados durante su construcción. Los investigadores estimaron que habría tomado 3 años para que 100 personas tallaran la gran Esfinge de una sola masa de piedra caliza. Sin embargo, se han propuesto numerosas teorías sobre el origen de la gran Esfinge, la mayoría de las cuales han sido desacreditadas por destacados egiptólogos. Algunas teorías sugieren que el rostro de la Esfinge realmente se parecía a Khufu, por lo tanto, Khufu construyó esta estructura. Por otro lado, existe el argumento de que representa al faraón Gedefra, el medio hermano mayor de Kefren y otro hijo de Khufu, quien erigió la estatua en memoria de su padre. Otras teorías afirman que la estatua representa a un Menfita II basado en el estilo de rayas encontradas en el tocado de esas esfinges. Sin embargo, Robert Chow no está de acuerdo con todo esto. Sacudió al mundo a principios de la década de 1990 al afirmar que la Esfinge es varios miles de años más antigua de lo que se cree. ¿Pero quién es Robert Chow?
El profesor Robert Chow es miembro de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Boston. En 1983, obtuvo su doctorado en Geología y Geofísica de la Universidad de Yale. En 2014, se convirtió en profesor honorario en la Academia Naval Nikola Vaptsarov en Varne, Bulgaria, en reconocimiento a su trabajo sobre civilizaciones antiguas. La investigación reciente de SOC se ha centrado en cataclismos que pusieron fin a la época anterior de la Tierra alrededor del 9700 a.C. y simultáneamente llevaron a la desaparición de civilizaciones avanzadas de esa época. La abrumadora cantidad de evidencia recopilada de diversos campos del conocimiento presentada en su libro, Civilización Olvidada, indica que poderosas llamaradas solares fueron la causa de estos cataclismos. Robert Chow viajó por primera vez a Egipto con John Anthony West en 1990 con el único propósito de estudiar la Gran Esfinge desde una perspectiva geológica. Al principio, creía que los egiptólogos tenían razón en su datación, pero pronto descubrió que los hallazgos geológicos contradecían sus afirmaciones. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de que algo no estaba bien. Todo lo que tenía que hacer era mirar la Esfinge. Chow intentó refutar la teoría de West sobre la fecha de la Esfinge en Gizeh tras el descubrimiento de René Schwaller de Loubis, un científico francés. Schwaller, tras estudiar el templo en Luxor de 1937 a 1952, reveló relaciones geométricas desconocidas, extendidas a otras ubicaciones. Aunque en 1949 informó sus hallazgos y en 1957 presentó un informe detallado, su trabajo generó disputas a pesar de la recomendación de la revista de estudios del Cercano Oriente de tomarlo en serio. Schwaller notó una anomalía en la erosión de la Esfinge en comparación con otras estructuras en Gizeh, sugiriendo que fue causada por agua, no por arena arrastrada por el viento. Esta observación pasó desapercibida hasta que West la destacó en la década de 1970, comparando la erosión en la Esfinge con otras estructuras en la meseta de Gizeh. Las piedras de la Esfinge y sus muros circundantes estaban muy erosionadas, lo que le daba un aspecto desgastado. Los bordes estaban redondeados y se podían ver grietas profundas en las superficies de otras estructuras en la meseta, solo se evidenciaban trazas más nítidas de erosión por viento y arena. Egipto experimentó milenios de abundantes lluvias, marcando el cambio posglacial de la zona climática hacia el norte. Este periodo duró aproximadamente desde 10,000 hasta 5000 a.C., y hacia su final, el Sáhara se transformó de una sabana verde en un desierto. Luego, desde alrededor de 4000 a 3000 AC, ocurrió un periodo más corto pero más intenso de lluvias, que cesó hacia mediados del tercer milenio AC. West propuso que los patrones distintivos de erosión en el complejo de la Esfinge fueron causados por inundaciones posglaciares, lo que sugiere que la Esfinge fue tallada durante o incluso antes de este periodo. Sin embargo, los arqueólogos autorizados rechazaron la teoría de West. Sin embargo, West logró convencer a Chow para investigar este problema en 1990 y se encontraron en Gizeh en junio de ese año. Chow descubrió un daño erosional significativo en el cuerpo de la Esfinge, depresiones que se formaron después de que el cuerpo de la Esfinge fuera tallado en la roca madre. Esto lo llevó a concluir que la única causa posible podría haber sido la lluvia y el escurrimiento de agua. También observó que la Esfinge está ubicada en el borde del desierto del Sáhara, una región que ha sido bastante árida durante los últimos 5000 años. Además, varias estructuras datadas de manera confiable en el periodo del Reino Antiguo muestran solo erosión por viento y arena, lo que es distinto de la erosión por agua. Chow postuló que el núcleo del cuerpo de la Gran Esfinge se remonta al menos al 5000 a.C., posiblemente incluso alrededor del 10,000 AC, al final de la última era de hielo. Aunque su cabeza claramente pertenece a las dinastías egipcias, que datan del 3000 a.C., se cree que la cabeza actual es una recreación posterior debido a la erosión. Originalmente, la cabeza habría sido proporcionalmente más grande, pero se redujo durante las dinastías egipcias al ser recarvada. Algunos especulan que la Esfinge podría haber sido un león en lugar de una leona, pero los datos recientes sugieren lo contrario. Esta teoría desafía la noción convencional sobre la antigüedad de la Esfinge y su forma original, planteando preguntas sobre su evolución a lo largo del tiempo y su verdadera identidad como una figura mitológica. Para poner a prueba aún más la teoría, Chow realizó investigaciones sísmicas alrededor de la base de la estatua para medir las profundidades del deterioro subsuperficial. Su equipo usó un mazo para golpear una placa de acero, creando ondas sonoras que penetraron en la roca, se reflejaron y regresaron a la superficie. Esto proporcionó información sobre las propiedades de la capa subsuperficial de roca caliza. Al analizar los datos obtenidos, Chow descubrió que la extraordinaria profundidad del deterioro subsuperficial confirmaba su conclusión de que el cuerpo de la Esfinge fue construido alrededor del 5000 a.C. o incluso antes. Durante estas investigaciones sísmicas, el equipo también descubrió algo más, una cavidad o cámara debajo de la pata izquierda de la Esfinge. Algunos especulan que podría ser una sala para archivos. Los investigadores también encontraron varias pequeñas cavidades debajo y alrededor de la Esfinge. Los datos obtenidos sugieren que un túnel podría recorrer toda la longitud del cuerpo de la Esfinge.
cuando Sok propuso inicialmente que la Gran Esfinge era mucho más antigua de lo que se creía anteriormente, los egiptólogos lo desafiaron, exigiendo evidencia de una civilización anterior que pudiera haber construido la Esfinge. Estaban seguros de que no había una cultura o civilización avanzada antes del 3000 o 4000 a.C. Sin embargo, incluso en Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo de templos que tiene más de 12,000 años, no hay evidencia de una civilización avanzada. Pero, ¿por qué estas primeras manifestaciones de civilización y alta cultura desaparecieron solo para reaparecer miles de años después? En octubre de 1991, Sok y West presentaron sus hallazgos en Gizeh ante la Sociedad Geológica de América, recibiendo una respuesta inspiradora. Varios cientos de geólogos respaldaron sus argumentos y muchos ofrecieron ayuda práctica y consejos para investigaciones adicionales. Sin embargo, algunos expresaron dudas, cuestionando si los datos de refracción sísmica reflejaban variaciones naturales en la roca y especulando si la Esfinge era una formación rocosa natural en su totalidad. Un argumento crítico contra la teoría de Sok es que no es necesario retroceder hasta la última era de hielo para explicar el daño causado por el agua en Gizeh. A lo largo de la historia, la región del Nilo ha experimentado lluvias intensas e inundaciones significativas. Bomi, director del Servicio Geológico de Egipto en ese momento, detalló la destrucción causada por estas tormentas en su libro, Geología de Egipto, de 1925, destacando que las lluvias en el desierto pueden provocar inundaciones que buscan nuevos caminos. Gewes, director del Departamento de Antigüedades de Gizeh, confirma los patrones de erosión diaria mencionados por Sok. La formación de grandes capas en ciertas partes de la Esfinge sigue siendo un misterio para arqueólogos y conservadores. Aunque no hay consenso sobre las causas exactas ni cómo abordarlas, se descarta la teoría de Chow sobre la lluvia asociada al derretimiento de glaciares de la era de hielo. El viento, el agua, la erosión por arena y la cristalización de sales en la piedra caliza son posibles causas. Los megalitos del templo muestran una erosión similar. Los bloques de granito sobrevivientes replican la forma de los bloques de piedra caliza erosionados. Esto respalda la hipótesis de que la estructura fue restaurada por los faraones del reino antiguo. Según Chow, esta secuencia de eventos se confirma con la evidencia proporcionada. Hace unos 12,500 años, constructores desconocidos alinearon el complejo de pirámides con 3 planetas en el sistema solar y orientaron la Esfinge para representar una fecha específica. Aunque las pirámides comenzaron a deteriorarse, la Esfinge, esculpida en una roca monolítica y posiblemente enterrada en arena, resistió. Alrededor de 8,000 años después, durante la cuarta dinastía faraónica, se restauraron las demás estructuras. Sok sugiere que la Esfinge originalmente representaba a un león y que la adición de una cabeza humana, similar al faraón Kefren, ocurrió durante su reinado. El deterioro se atribuye principalmente a la erosión química, posiblemente por agua de lluvia con compuestos corrosivos. La lluvia intensa, hasta al menos el 2300 AC, pudo haber contribuido, pero su cese repentino coincidió con un cambio drástico en el clima en el Mediterráneo y el cercano Oriente, según climatólogos. Eso es todo por hoy. Si el vídeo te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de más contenido similar. Un saludo y hasta la próxima.